Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de webvampiro.com. Hoy vamos a intentar dar unos consejos de cómo se monta un sandbox. ¿Qué es un sandbox? El sandbox es esa ambientación en la que jugamos que, a diferencia de la historia clásica y lineal, más propia del dungeoneo, pero propia también de la literatura y del teatro desde el principio de los tiempos, es esa historia, como decimos, en la cual nos introducimos y son nuestras decisiones las que determinan nuestro camino, sin que obligatoriamente tengamos que pasar por determinadas escenas o determinados momentos para llegar a un desenlace concreto. El sandbox, esto que os presento aquí, pues bueno, como apoyo a toda esta chapa, es una encuesta que abrimos hace un par de años en el foro y que, bueno, sigue generando cierto debate, y en la que el sandbox de momento va siendo la opción preferida, creemos que es la opción mejor para partidas narrativas, de juegos narrativos. Por lo tanto, ideal para Mundo de Tinieblas. Yo aconsejo hacerlo, a mí me gusta más que la historia clásica, para casi cualquier juego. Cualquier juego casi se puede llevar con un sandbox. Pero desde luego, en juegos como Vampiro, como Mago, como Demonio, son juegos en los que el sandbox da, yo creo, mucho más resultado que la historia preestablecida con un inicio, un camino, digamos, y un desenlace final. Aunque bueno, todos hemos jugado en esas historias porque el rol nace también de jugar en ese estilo y seguiremos jugándolas. Pero hoy nos centramos en el sandbox. ¿Cómo hacemos un sandbox? Pues esa es la pregunta del millón, porque generalmente el montar un sandbox suele provocar cierto temor, sobre todo si un máster no lo ha hecho nunca. Y aquí os vamos a dar una serie de consejos. Es como lo hacemos un poco nosotros, que pueden valeros como consejo, puede que no, puede que cojáis cosas. Bueno, yo aquí os lo dejo por si os puede valer. Me centro en una partida genérica de vampiro, ¿no? ¿Qué es lo primero, lo que nos tendríamos que fijar? Lo primero tendría que ser la ambientación humana. Es decir, en qué ciudad jugamos, en qué país, en qué época, ¿no? Y dentro de eso hay múltiples preguntas que nos podemos hacer y que debemos de tener controladas y, a ser posibles, apuntadas en alguna parte. Como quién gobierna, qué es lo que sucede en ese momento en esa ciudad o en ese país, qué peligros tienen, por ejemplo, pues si está bajo una amenaza de guerra, bajo una revolución interna, una rebelión de esclavos. Pero también qué ventajas puede tener esa ciudad frente a otras, esa ambientación frente a otras. Pues tecnológicamente está más desarrollada, hay una gran cantidad de humanos, con lo cual hay mucho alimento, ese tipo de cosas. Aquí os presento, por ejemplo, pues 3 preguntas genéricas. Si hay enfermedades, que es una pregunta, pues yo creo importante si jugamos cualquier partida previa a la mascarada. Si existen o no guerras internas, desde esas rebeliones de esclavos de las que os hacía referencia propias de una partida de edad romana, hasta si hay luchas entre partidos políticos, por ejemplo, o entre religiones. Y ya incluso pues os planteo la pregunta de si son las megacorporaciones, ¿no? Las grandes empresas ya futuristas, casi cyberpunk, las que dominan esa sociedad, por si queremos una partida más en el futuro. Por lo tanto, lo primero, antes de ponernos con vampiros y con personajes y con quién va a jugar y con todo, sería tener claro esa ambientación humana. Para de ahí saltar a la ambientación sobrenatural. En este caso, pues como es vampiro, pues ahí os pongo unos elementos, pero evidentemente cada juego tiene los suyos. En este caso, ¿quién sería el príncipe? ¿Quién conforma la primogenitura? ¿O quiénes van a ser los vampiros más importantes? Y luego, los últimos elementos, lo que llamamos secretos, ficha, apuntes, todo viene a ser lo mismo. Os podéis hacer fichas de cada uno de ellos. A mí me parece excesivo, yo no lo hago, porque realmente hay gente a la que luego hay personajes PNJs que luego casi no utilizamos y nos hemos clavado toda la ficha. Pero sí, a lo mejor tener una serie de apuntes de su historia, un poco de quiénes son, qué intereses tienen. Y lo que llamo secretos, esto ya es un truco personal, que todos los personajes de toda ambientación tienen algo que no deja de ser secreto y que no quieren que se sepa. Puede ser desde que están vinculados a otro vampiro, que tienen a alguien protegido, que su SIR es infame, que en realidad mandan información de esa ciudad a vampiros de otra ciudad. En fin, las opciones son infinitas, pero algo que nos permita ya que cada personaje de esa ambientación sobrenatural, cada PNJ, tenga una personalidad y un elemento que le personalice, valga la redundancia. Y ya si encima queremos hacerlo más grande o tenemos más experiencia, había una tercera pata, que serían los antagonistas. En este caso, pues si hay hombres lobo no los hay, cazadores, o lo que se nos ocurra, de otros juegos de Mundo de Tinieblas, de la propia sociedad humana, etcétera. Yo estos solo los perfilaría solamente por encima, a menos de que sean extraordinariamente relevantes. No es necesario tener las fichas de 25 hombres lobos si vamos a jugar en París, en Vampiro la Mascarada. Pero bueno,
nos puede valer si lo queremos hacer más completo. Con esas tres patas, la ambientación de la ciudad, los PNJs principales y los antagonistas, hemos conformado el fondo de la partida. Y aquí, pues yo creo que hay una labor que es un poco la más tediosa, que es la de apuntarlo todo y luego lo que digo, leerlo, releerlo y estudiarlo. Es importante que todo este elemento, todos estos elementos conjugados, los tengamos muy claros en la cabeza. ¿Por qué? Porque en un sandbox al final el narrador tiene que acabar improvisando. Si juegas por foro o juegas de una manera un poco más lenta, pues siempre vas a tener tiempo de mirarlo, pero si estás en mesa o estás en un hangout, no te va a dar tanto tiempo mirarlo. Entonces es importante, no digo que te conozcas todos los detalles, pero sí que toda esta serie de elementos los tengas en la cabeza y te los puedas mover con rapidez. De tal manera que el sandbox aquí tiene la trampa, el personaje jugador, que todavía, como pongo ahí, no hemos metido ninguno, no tenemos ningún PJ, pero cuando llegue un PJ, realmente se mueve por un mundo en el que se mueve con total libertad, pero todos los elementos de ese mundo, el narrador debe de conocerlos. De tal manera que la improvisación no es tal, que la mejor improvisación es realmente la que te llevas preparada. Aunque eso no quiere decir que lleves al PJ por un camino o por otro, pero sí que donde se meta ese PJ tú puedas darle una salida. A partir de ahí nos metemos en lo que llamamos tejer la trama. Es decir, aquí ya dibujamos los grandes temas que tiene que haber en una partida. Bueno, ahí he puesto ejemplos, evidentemente hay 200.000, pues guerras, enfermedades, traiciones, rebeliones, que personajes tengan deudas con otros personajes. Vamos un poco tejiendo las relaciones. Aquí es importante también el elemento que llamamos secretos de los PNJs, lo que hemos hablado antes. Esos secretos personalizados de cada personaje, a partir de aquí los tenemos que ir relacionando con otros PNJs y con la ambientación, de tal manera que unas cosas vayan teniendo relaciones con otras, que generemos una especie de dominó en el que si ya vamos tocando una ficha, van a ir cayendo otras fichas detrás. Dentro de esto de tejer la trama hay apartados pequeños importantes a tener en cuenta, lo que llamo los pequeños temas, es decir, el día a día. Tenemos que tener en la cabeza un poco el día a día de esa ciudad en la que estamos jugando. Desde si es verano o es invierno, hasta si estamos en medio, si está asediada porque es la Segunda Guerra Mundial, pues si hay batallas todos los días o no las hay. Los hechos sin continuidad, es decir, pequeños elementos que podamos introducir que realmente no tengan una relevancia grande en la trama, pero que nos puedan valer si un PJ se nos queda colgado. Aquí es un poco una trampa porque es un ancla con las partidas lineales, es decir, introducimos posibles escenas que nos ayuden en un momento dado a reenganchar si alguien se nos ha quedado por ahí suelto. Y luego los pequeños hechos de los grandes temas. Si estamos hablando, por ejemplo, de jugamos en una ciudad asediada por una epidemia de peste negra, por ejemplo, en Edad Oscura, pues a lo mejor hay que tener en cuenta que el arzobispo mortal, o sea, de la iglesia de esa ciudad que tiene una influencia y una relevancia importante, pues está enfermo de peste. Dentro del gran tema que es la peste, pues hay un pequeño hecho, ese arzobispo aparte pues puede ser el ghoul de un vampiro, y a partir de ahí pues vamos tejiendo toda la trama. Las relaciones, que es un poco incidir en lo que estamos hablando, establecer entre los personajes no jugadores, seguimos sin tener PJs aquí metidos, qué alianzas hay, qué enemistades, si están vinculados unos a otros, si directamente se odian unos a otros. Los elementos de méritos y defectos, desde los sociales tipo Sire infame, pues bueno, a los de otra clase, pues voluntad de hierro, son personajes que son totalmente invinculables, pues méritos y defectos de los PNJ, si queremos meter alguno muy específico nos puede ayudar a hacer la trama. Y vuelvo otra vez a los secretos, que nos pueden ayudar a interrelacionar a unos personajes con otros. Y por último, en este tramo, pues ya hemos conformado una tela de araña. Si os imagináis, lo que estamos haciendo es tener una serie de PNJs que todos entre sí y con el escenario en el que están, empiezan a tener una serie de relaciones directas o indirectas muy profundas. Como antes, esto hay que revisarlo, hay que interiorizar a los PNJs, hay que conocerlos, que no sean solo nombres en un papel, que sepamos quiénes son y qué hacen, y así ya tenemos todo el escenario completo. Ahí ya tenemos el sandbox completo. Aunque parezca una locura y una cantidad de información, ya con esto, si lo conocemos, lo tenemos estudiado y nos manejamos en él, podemos hacer un sandbox que nos da igual 2 que 200 jugadores, porque tenemos todo controlado, tenemos todo el ambiente en nuestras manos. Y ya a partir de ahí ya sí metemos a los personajes jugadores. Consejos personales, cada uno evidentemente tiene una historia particular, yo aconsejo la libre creación, es decir, primero que el jugador se haga el personaje que se quiera hacer.
no el personaje que le determine un narrador. Yo en eso... Los personajes pregenerados ayudan mucho, los narradores que llevan a un jugador por un sitio ayudan mucho, pero para mí coartan la libertad de juego y la libertad de creación, y yo soy pues bastante fanático de la creación libre. Eso sí, a partir de ahí hay que contestar por qué van a esa ambientación. Si estamos en esa partida de París en Vampiro la Mascarada, está muy bien que tú te hayas creado un personaje que fue un antiguo guardián de un gulag en Siberia, pero ahora explícame por qué una vez abrazado y convertido en vampiro va a París. Y a partir de ahí es importante los trasfondos. Para mí son fundamentales en Mundo de Tinieblas para introducir a un personaje en un sandbox de este estilo. Es decir, qué aliados, qué contactos, qué recursos, qué rebaño, qué dominio, qué influencia, todo eso se tiene que meter en la tela de araña y tiene que estar bien explicado. A partir de ahí, cualquier personaje, por psicodélico que haya podido ser en el proceso de creación, dentro del sentido común, evidentemente, ya tiene unos lazos y ya forma parte de nuestro sandbox. Y ya se interrelaciona con los secretos de otros personajes, con las relaciones que hemos visto que se han entretejido entre otros personajes, esos odios, esas enemistades. Nuestro personaje está en el medio, con lo cual ya tiene tramas. Ya mueva el hilo que mueva, va a provocar reacciones. Con lo cual ya llegamos a la fase final, ese entrando en la partida. Ya vemos la relación que esos personajes jugadores tienen con los no jugadores que ya tenemos elaborados, los vínculos que tienen con la ciudad, bien sean evidentes en la historia, es decir, vuelvo a ese ejemplo de la partida en París, pues nuestro personaje es parisino, bueno, pues evidentemente el vínculo está claro, su familia seguramente fue de allí, y él tiene unos lazos con la ciudad, o bien buscados, si hemos tenido que a través de los trasfondos introducir ese personaje en nuestra ambientación. La tela de araña aún se complica más si jugamos con más gente, lógicamente, si jugamos en cuadrilla, manada, etcétera. Todos los elementos de creación de personaje que hemos visto, toda esa importancia de los trasfondos, se multiplica por el número de personajes que juegan juntos. Evidentemente, mayor riqueza, porque lógicamente si jugamos 4 en vez de 1, pues los 4, cada uno de ellos tocando algún hilo, evidentemente las reacciones en cadena van a ser enormes. Con esto, el personaje se introduce en el tapiz, en ese tapiz que nosotros tenemos controlado y en el que sabemos qué puede suceder si alguien hace qué cosa, pues los personajes ya se han metido ahí. Total, que como fase final podemos decir que todo acaba yendo solo. He ahí el truco, el sandbox es difícil de montar, puede agobiar a narradores novatos, pero al final es fluido por sí mismo, es decir, lo que hacen los personajes, las conversaciones que tienen, los enfrentamientos que tienen, las alianzas que establecen, las que rompen, todo eso genera una acción y reacción constante. Nos permite al controlar el escenario, saber que si tocan al personaje X, ese personaje X es amigo del personaje Y, con lo cual el personaje Y va a acabar entrando en escena para enfrentarse a nuestros personajes que le han tocado las narices a su amigo X. Y así, hasta niveles de complejidad que os podéis imaginar son enormes. Solamente dos avisos que quizá un narrador de sandbox debe de tener. Primero, el juego con el tiempo y el espacio, es decir, una partida lineal sí que es cierto que te permite decir esto se va a jugar en 3 noches consecutivas de juego. El sandbox eso es mucho más complicado. Sobre todo en juegos por foro, juegos online o juegos con grupos distintos. A veces hay que hacer un poco de demiurgo y mover el tiempo y el espacio de manera que la cosa se disimule un poco más. Y en segundo lugar, el mantenimiento de la lógica. El sandbox va solo y yo creo que es una maravilla siempre que sea lógico, siempre que esas acciones esas reacciones a los movimientos de los personajes las tengamos también entretejidas, que veamos en un papel y podamos ir siguiendo prácticamente cómo se va de una reacción a otra. Si en algún momento hay saltos ilógicos, algo hemos hecho mal en todo este planteamiento. Bueno, pues esto es, montar un sandbox. Espero que los consejos de este vídeo os puedan valer. Haremos más vídeos de este estilo. Y bueno, pues encantados de recibir vuestras respuestas, vuestras ideas, si os parece útil, si no, si preferís las historias clásicas, si veis esto muy complicado o vuestras propias experiencias. Gracias por estar ahí y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego.